Hola, 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 buenos días. vamos prendiendo cámaras. Diego, no te veo. Está súper malo internet. Sí, Me ha nos demoramos costado más ahora. entrar, me ha costado mucho entrar. Diego, Antonia, Vamos. Vicente, cámara. La Vanessa hace rato que está intentando entrar. Hay súper poquito. Sí, ahí llegó Vicente, Diego, Antonia. ¿Cómo están? Hola, Vicente. Hola, Antonia. Por ahí viene Juan. Juan, por ahí Juan. viene Juan, la Vanessa todavía no, y está hace rato. Oh, No, si está lentísimo. ¿Cómo está cuidado. Itiel? Bien, Bien, todavía con problema de cámara. sí. Pucha, Itiel, ¿cómo vamos a trabajar contigo así sin verte? Ya viene la Cassandra. Vanessa está con problema de cámara. Viene la Javiera. Juan, ¿ya todavía está comiendo o no? Todavía faltan, chicos. A ver, mientras llegan sus compañeros, vamos a irnos un poquito a... Vamos a escuchar mientras tanto unos radioteatro. Radio Clown presenta El Llamado. Un 30 de octubre, un poco antes de medianoche, una pequeña niña de 7 años, llamada Leslie, jugaba alegremente con sus muñecas. Se podía escuchar como alguien cocinaba en la planta baja. Leslie tenía claro que era su madre, ya que en esta casa solo vivían ellas dos. Cariño, a comer. La pequeña dejó sus muñecas, salió de su habitación, y estando a punto de bajar las escaleras, un brazo la rodeó, le cubrió su boca y susurraron a su oído. No bajes, yo también lo escuché. La pequeña estaba confundida. Si su madre estaba saliendo de su respectiva habitación, ¿quién estaba en la cocina? Era medianoche. Estaba sola en mi casa. Mis padres habían salido con mi hermano a un viaje al campo por varios días y no iban a llegar a dormir por muchas noches, lo cual me daba un poco de miedo, pero no podía cambiar esta situación. Yo misma decidí no ir con ellos, ya que quería unos días para estar sola. Desde que ellos habían ido, no había bajado de mi cuarto. Entonces fue cuando decidí bajar las escaleras y vi a mi hermoso gato negro, que estaba llamando a la puerta para entrar. Pero también en ese instante me sorprendí, porque fue cuando pasaron gatos negros por adentro de mi casa, lo cual me pareció demasiado imposible, porque en la cuadra no había ningún gato de ese color, y menos dentro de mi casa. Y así fue como, asustada por la situación, me dirigí a abrir la puerta, pero antes miré a mi gato para ver si seguía así, y estaba sentado en la vereda, jugando con otros gatos. Y esto no había pasado en ninguna circunstancia, ya que a él le gustaba estar solo. Preocupada de esta situación, abrí la puerta para ir a buscarlo, y esta se cerró.
detrás de mí. No entendí esta situación. Intenté abrirla por muchos minutos, pero esta estaba estancada. Entonces fue cuando me detuve a mirar por la pequeña ventana, y fue cuando la cortina se corrió y un rostro apareció observando hacia afuera. Era yo, con mi cabello encrespado y un gato negro entre mis brazos, gruñendo, el cual tenía los ojos rojos y mi aspecto estaba lleno de sangre. Pasaron los días y yo seguía muerta de miedo por esta extraña situación, y cada vez que miraba por la ventana se volvía a aparecer ese gato y esa sombra mía que tanto me aterrorizaba. Entonces fue cuando llegaron mis padres. No les conté de esta extraña situación, pero desde que están mis padres nunca más se ha vuelto a aparecer esa misteriosa sombra o reflejo que atormentó. Problemas de visión. Desprolivos de Miravilla. Adaptación de Francisca Núñez y Vicente Rojas. Todo ocurre una noche lluviosa de invierno, cuando dos amigos, Sandra y Felipe, se juntaron a ver películas de terror en la casa de Sandra. Felipe, apúrate, va a comenzar la película. Ya voy, estoy preparando unas palomitas. Listo, ¿te sirvo bebida? Esta película es terrorífica. ¿Sabes, Felipe? Me molestan los ojos y a veces veo lucecitas. Y escucho un pito en mis oídos. E incluso veo sombras. Creo que el televisor está malo. Mejor lo apago y así descansarás. El médico me dijo que solo debería usar gafas y listo. Creo que vi una sombra en la ventana. Yo no veo nada, Sandra. Moveré las cortinas. ¿Ves? No hay nada. Sí, Felipe, ahí está y está diciendo mi nombre. Escucha. Sandra. ¡Sí! ¡Ahora lo veo! ¡Está haciendo gestos! ¡Corre, Sandra! ¡Corre! ¡Salgamos de acá! Felipe, la puerta está trancada. No puedo abrirla. ¡Voy a romperla! ¡Listos! ¡Salgamos de aquí! Creo que estamos a salvo. ¡Ush! Y creo que no eran solo gafas lo que necesitaba. Y creo que no volveré a ver películas de terror nunca más. Y así, los amigos se fueron caminando a la casa de Felipe, pensando que todo fue producto de su imaginación. Fin. ¿Qué les parecieron los radioteatros de sus compañeros? ¿Les gustaron? Súper bien, la Francisca, súper, sí. Muy bien, Vicente también. Sí, Muy bien. claro. ¿No? Y cumplían con lo que se les pidió, por la música, cambios de voces, y eso, ya. Dije, les voy a mostrar un poquito ya los trabajos que han ido llegando. Javiera, ¿usted mandó su trabajo? ¿Sí?
Ah, que muchos los mandaron a mi teléfono. Entonces estos son los que han llegado al correo. Pero si uno Sí. de esos fue el que yo se lo mandé el correo. ¿Cuál, el de ahora, el llamado? Sí. Ah, no, reflejo. Ah, ya. No sé, fue ahora el yo correo. puse los últimos que tenía nada más. Es que me pasó algo terrible, chicos. Se me quebraron los lentes. Sí, estoy usando unos lentes que en las letras del computador las veo sobrepuestas. Entonces así que ahora ¡Qué tremendo! tengo que ir al oftalmólogo y que me Claro, para hacer la la receta de los receta, lentes. pues. Si no, Claro. estoy así con unos lentes que son de muchos años atrás y no veo. Estoy así como magú. Ya, volvamos a lo nuestro, chiquillos. Ya les conté mis pesares de este día. Ya, nosotros estábamos trabajando sobre los tiempos de la historia y las disposiciones narrativas. Eso es lo que estábamos trabajando. ¿Ya? Así que hacemos el repaso rapidito. Ya. En las clases anteriores habíamos visto las anacronías. ¿Y qué eran, Mari, qué eran las anacronías? ¿Te acuerdas, Mari? ¿Qué eran las anacronías? No te acuerdas. ¿Y tú, Javiera, te acuerdas? Son saltos temporales al futuro o al pasado. Claro. Las anacronías son las alteraciones que se dan durante la narración. Como saltos, como decía el Juan, que puedo estar conversando en el presente, me voy al futuro o me voy al pasado. ¿Ya? Y el pasado se llama analepsis, que sería el nombre que se da, y ahí nos encontramos con el raconto y el flashback. Y si es un salto al futuro, nos encontramos con la prolepsis, que puede ser una premonición o un flashword. Ya, el raconto era una extensa vuelta al pasado. Acuérdense que vimos una parte de Forrest Gump donde él está sentado contando su historia. Empieza a contar desde que era pequeño. ¿Ya? El flashback es una vuelta muy chica al pasado, como cuando ustedes sacan una foto y ve la luz del flash, así. Acuérdense que flash va con esa rapidez, algo que va muy rápido. En la prolepsis, la premonición es algo que uno sabe que va a pasar en un futuro. ¿Mm? Y es extenso, es harto rato que uno se queda en el futuro. Y el flashword flashword es como voy al futuro, pero un segundo y vuelvo. Es más chico el tiempo que estamos. Ya, eso fue lo que habíamos visto antes. Ya. Entonces ahora vamos a repasar nuevamente el tiempo en la narración. Ya, como habíamos dicho antes, el escritor, el autor, él juega con el tiempo. ¿Ya? Y entre esos órdenes que hace para construir su narración, nos encontrábamos con el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que no es lo mismo. ¿Cuál es esa diferencia, Javiera Camilla, entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia? Ay, que uno está contado en orden cronológico ¿Ya? y otro está contado como el narrador quiere que se cuente la historia. Claro. Esa es la diferencia. El tiempo del relato siempre hay que relacionarlo como aparece escrito de principio a fin. ¿Ya? Y este relato puede ser también en orden cronológico, se pueden dar las dos, o puede haber una parte que esté en orden, o puede ser totalmente distinto. Y el tiempo de la historia siempre tenemos que relacionarlo con orden cronológico, de principio a fin. Y para eso nosotros escuchamos la clase pasada el video ese del ojo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Corazón Corazón delatador, parece. Corazón Delator.
Ese fue el que escuchamos, pero aparecía el viejito ese con el ojo, ¿ya? Y eso ustedes lo hicieron el tiempo del relato y después lo arreglamos de acuerdo al tiempo de la historia. Ya, es importante identificar el tiempo de la narración y por eso hay que poner atención a los verbos en el tiempo que están, las marcas temporales, ayer, después, entonces. ¿Mm? Entonces eso también nos va ayudando. Entonces, para distinguir el tiempo de la historia del relato, hay que registrar las acciones como aparecen ordenadas en el cuento, y ahí nos da el tiempo del relato. Cuando las ordenamos cronológicamente, el tiempo de la historia. Y ahí vemos realmente si coinciden o no. Y en este caso, cuando vimos el corazón delator, lo hicimos en 5 pasos. Que algunos empezaron cuando llegó la policía, pero la historia empieza cuando está encerrado, porque aparece la persona con la camisa de fuerza. Está ya en el sanatorio cuando empieza a relatar. ¿Ya? ¿Ya? Y en esto no nos coincidía el tiempo del relato con el tiempo cronológico. Y de aquí nos fuimos a las disposiciones narrativas. Nos fuimos a esta materia. Ya, a ver, Antonia, ¿qué eran las disposiciones narrativas? ¿Te acuerdas? No. No te acuerdas. Vanessa, ¿se acuerda lo que eran las disposiciones narrativas? ¿Mm? No me acuerdo. No te acuerdas. Esto tiene que ver cómo está escrita la historia. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el tiempo narrativo, lo dividimos en tiempo de la historia y tiempo del relato. De acá falta sacar otra flecha con el tiempo histórico. ¿Ya? Tenemos estas dos. Pero en el tiempo del relato nos encontramos con 3 disposiciones. ¿Ya? Tenemos ad ovo, in media res e in extrema res. Ya nos encontrábamos con estas 3, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Ya. Y nos vamos a esta. Estamos repasando, dice, expresión latina que significa desde el huevo. Esto está en latín, ad ovo. Significa que el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. Sigue un lineamiento, la secuencia narrativa desde el principio hasta el desenlace. Y aquí nos encontramos con los típicos cuentos infantiles del Érase una vez. Y esta disposición siempre va a coincidir con el tiempo del relato. El tiempo de la historia coincide con el tiempo del relato. Eso es importante, coinciden, los dos son iguales. No hay alteraciones entre esos dos. Y después nos fuimos a la que decía in media res. In media res significa en medio de la cosa. Significa que el relato comienza en un momento ya avanzado de la historia. Desde ahí el narrador avanza o retrocede en la narración. En esta disposición narrativa más frecuente en las novelas contemporáneas, hay saltos tanto al pasado distante, al inmediato, espérate que estoy, como al inmediato y que alteran la realidad temporal. Y ahí también vimos una historia. Y ahí quedamos.
y la otra, in extrema res. ¿Qué significará in extrema res? Empieza desde el final. Empieza la película o el libro desde el final de la historia. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en esto. En esto. Acá tenemos un microcuento, se llama La venganza. Dice, la mejor protesta de todo Chile y sobre todo de Concepción fue el cacerolazo que se realizó el pasado jueves. Sobre todo porque pude ver a mi ex suegra siendo arrestada por los pacos. Al fin recibió su merecido por haberse robado toda la boutique de mi madre. Ya, ahí tenemos un microcuento. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a volver a releerlo y los van a transformar. O sea, van a contar la historia desde el inicio y después van a hacer la misma, pero en in media res. O sea, van a empezar desde la mitad. ¿Ya? Pero primero lo vamos a hacer ad hoc. ¿Por dónde van a comenzar? Por la protesta. Ya esta ya empezó por la protesta. Ah, porque la ex suegra se robó eso de la madre, no sé qué. Claro, por ahí tienen que empezar desde el inicio. Ya, vamos, tienen 3 minutos. Vamos. No tengo música, chiquillos, para haberles puesto de mientras tanto. ¿Cómo vamos, Mari? Bien, ya. Itiel, ¿está listo ya, Itiel? No. Hoy el Marcus se nos ha perdido.
Ya, nos queda un minuto. Hoy que hay poquitos, hoy día hay 7. No encuentro a la Javiera Camilla. Se nos perdió. Vicente está ahí. Cassandra. Diego Gutiérrez. Tampoco se nos fue tan bien el Diego. ¿Qué pasa? ¿Se están yendo todos? El Itiel y la Vanessa. Está Itiel, Cassandra, Juan, María, Sí, Vicente. 7. Tenemos 7. La Javi Antonia. ¿La Javi se fue? O sea, se desconectó. se desconectó igual que el Gutiérrez. No Yo sé si creo que será internet. porque ella dijo en una clase que su computador estaba ¿Mm? medio malo. Mm. Ya, ¿estamos listos, chiquillos, para que revisemos? Ya, a ver, Itiel, ¿cómo escribiste la historia? No sé si estará bien. Ya nos vamos viendo. Que a mi ex suegra la detuvieron los pacos y bien hecho por haberse robado todas los botigues de mi madre. Yo escribí. Ya, y la protesta. Itiel, a ver, tú en esa parte comenzaste por el medio. ¿Me Sí, equivoqué entonces? claro, te equivocaste. Comenzaste, hiciste, a ver. Ya, veamos cuál sería la primera actividad. O sea, lo que tendría que haber pasado primero acá. A ver, Antonia, lee el tuyo. Eh, que mi ex suegra robó la boutique de la madre Ya, y luego fue la protesta de todo Chile, que los cacerolazos, y que pudo ver a su ex suegra siendo arrestada por los pacos. ya.
Ahí tenemos entonces que empezó por ad ovo. O sea, lo primero que pasó fue que la señora se robó la boutique. ¿Ya? Después fue la protesta y después la vio en esa forma. Entonces, lo que hizo Itiel hizo la segunda tarea. Ya él empezó in media res. Ya empezó por el centro, que es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Pero ya vimos más o menos cómo era el... ¿Vimos la diferencia, chiquillos, o no? ¿Ya? A ver, pero lo que más me interesa, si la vieron o no, es si la entendieron. Vanessa, ¿tú entendiste la diferencia que hay entre las tres o no? A ver, Juan, ¿la podrías explicar, por favor? La diferencia entre las dos, Sí. que una es que empieza por el principio y la otra es que empieza por la mitad. Acá, este texto, ¿desde dónde comienza? De la historia. ¿Desde el final o de la mitad? Comienza desde el final. ¿Ya? Porque ella está hablando de una protesta. ¿Mm? Que se realizó el pasado jueves. Dice, fue el mejor cacerolazo que se realizó el pasado jueves. Sobre todo porque pudo ver a la ex suegra que la habían arrestado. Dice, al fin recibió su merecido por haberse robado toda la boutique. Empezó por el final. ¿Ya? El ser pasado empieza por el final. Claro, está aquí en extrema res. Y acá, si hubiésemos puesto, como recién me lo leyó Antonia, que la ex suegra se robó la boutique, ¿ya? ¿Con qué seguiríamos después? ¿Con la protesta? Con la protesta y después con el arresto. De ahí tenemos, al cambiar esto hacia arriba, ya estamos en extrema res. Cuando hizo en el caso de Itiel, que empezó cuando arrestaron a la señora, ¿ya? Porque en la protesta y se había robado la boutique, ya ahí nos vamos a in media res. ¿Ya? Vanessa, ¿te queda claro o no? Vane. Ya. Yo no sé si es verdad. Ya, con ese cuento que tenemos acá, vamos a trabajar el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Nos quedan 5 minutos. A ver, ¿lo hacemos entre todos? ¿O cada uno? Ya, lo vamos a leer ahora y ustedes lo hacen en forma personal y lo revisamos el día jueves. Así que vamos a ir leyendo. Comienza Juan a leer, por favor, hasta el primer punto. Después sigue Mari, después sigue Itiel. Ya comienza Juan. Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa, en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. Mari. La mujer jamás le dedicó una mirada. Itiel. Cierta vez el hombre joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Ya, Vicente Fuentes.
Vicente, ¿qué pasó? No está presente. Antonia, Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. ya. Vanessa, Una noche el joven, armado de ganzúa de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. ya. Sigue Juan. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. ¿Sigo? Sigue nomás, termina. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar a la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y de que esa noche lo visitaría. Bien. Nos vamos a ir al tiempo del relato. ¿Qué es lo primero que colocaríamos acá? Tiempo del relato. En el tiempo del relato, primero, ahí tenemos la primera acción. ¿Ya? ¿Qué colocaríamos como resumen? Porque queda menos de un minuto. Ya, mira, ahí les marqué más o menos para que se vayan guiando. Ya, tiempo del relato. Ya, ¿cómo colocarías la primera parte, Vanessa? Está marcada, así que es fácil que tú lo puedas resumir.